Entonces, si el paciente en el contexto de disnea desatura cuando hace un esfuerzo físico, lo más probable es que la disnea se orine respiratorio bien, no hay ningún problema. Sí, la no sé, muy grave, con ese índice cardíaco estampado, yo no creo que haya mucho que ofrecer. Y tiene hipertensión pulmonar severa, la verdad. Las mediciones de arteria pulmonar están muy grandes, o sea, sería para doble trasplante, corazón pulmón. Entonces eso. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es disnea? La disnea en el ámbito hospitalario y en el ámbito de consulta. Y si envejecemos, ¿nos da más ahogo o menos ahogo? Más ahogo. ¿Y por qué? ¿Cómo envejecen nuestros pulmones? Se va perdiendo la elasticidad, la extensibilidad. Pero hay una medición fisiológica que se pierde con la edad. El volumen. ¿Qué se pierde? Es uno de los volúmenes. Se pierde uno de los volúmenes. Y de ese respiratorio. Ese aumenta. Yo creo que ese que va a decir médico. ¿Cuál? ¿Qué? Yo decía capacidad respiratoria. No, la capacidad vital respiratoria funcional. no. La capacidad respiratoria no disminuye. No, disminuye el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el DEF1. De acuerdo, los pulmones envejecen como si tuviésemos EPOC. Esa es la forma natural de cómo envejecen nuestros pulmones. Entonces, esa es la forma como se envejece. El BED sub 1 se conoce así. ¿Quién se ha demorado? Ay, no me toca poner esta casa. Vamos a hacer una epidemiología. ¿Y qué tiene epidemiología? ¿Qué hora hoy? 3:30. Pero tomamos una hora en llegar. ¿A dónde? A nuestras casas. Está cerca. Ahí está en el Casa Blanca. ¿Qué hora hay? Son las 2:35. Entonces cualquier otra persona que está en la ciudad. No, que se va a venir. Yo creo que pasa a tener que todo se... Imagínate, Por todas partes. el mío primero me deja estar ahí en la puerta de su casa y después me deja a mí botado 4 cuadras. Deja de estar hablando. Yo creo que prácticamente. Pero es un minuto. Me voy a ir con Sara ahí. Y su voz me llega a mi casa. Yo voy para casa. No. Pero es que tampoco, es que quedas lejos, entonces para la prueba tendrías que ir con alguien para que no te pierdas. Y Sebastián se baja primero. Prueba y todo. Yo no pedí sola. Qué miedo. Pero si encontramos el bus que Es que va mucho, o sea, tú piensas que es como... Súper perdida. Pero es que tú piensas que es como un librero y que tú vas sola. No, eso va y mucha el gente. viernes me solo. O sea, me solo. Acá no. No, lo que podemos hacer acá en Barranquilla es obviamente La cultura. tenemos en la arteria del lunes que lo podemos hacer. Sí, Ya presentación se lo vas a poner No, porque no es el mío. Pero Pero. tú no conocías. Pues sí, tenía la avanza, fue el director. Yo antes. Y yo era Mariana. Y ella puso Pero escúchame, literalmente. 100%. La que decía, ¿qué decía? Es que ella tiene más calle. Solita no creo. Ella tiene calle, ella tiene Más tirados a lo de Cali. María Juliana, ¿no? Bueno, Tiene demasiado. puedes tomar porfa, que no tengo acá. ¿Cuál es el apellido?
fotos. Ah, pero si le preguntan. Profe, ¿usted puede compartir las diapositivas? Sí, eso la comparto. Profe, le vamos a comentar que ajá, el examen está bien, pero vamos 2 temitas atrasados del programa. No hay nada. No, el profe no hace examen. El examen era Exonerado por presentaciones. No, a mí eran que el profe exoneraba a los adultos. Bueno, muy bien. profe. Entonces, miren, en el enfoque de un paciente con disnea tenemos varias consideraciones. Primero, ¿qué define disnea? Dificultad respiratoria. No, mira lo que dice ahí. Primero, un síntoma subjetivo. Doctor, yo siento disnea cuando me revisan el teléfono. ¿Sí me van a entender? O sea, cuando me están revisando el teléfono, yo siento disnea. O sea, es una percepción subjetiva. Ya, se me quita. O sea, varía en intensidad. O sea, hay varias cosas. O sea, tiene distinciones respecto a su intensidad dependiendo de la persona. O sea, lo que a mí me genera disnea, a ti no te va a generar disnea, y a la inversa. ¿De acuerdo? Y no solamente tiene que ver con el esfuerzo, que a veces es un error. Porque hay gente que con el ejercicio extenuante siente disnea. ¿De acuerdo? Algunos no. Y algunos con ejercicio no extenuante, como subir una pendiente o una escalera, sienten disnea, y otros no. No tiene nada que ver con el esfuerzo. ¿De acuerdo? Y lo otro es, se trata de un disconfort respiratorio. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que siente disnea o congestión nasal. O sea, hay algo que está impactando en su capacidad de respirar. No es que tenga algo pulmonar, siente disconfort respiratorio. O sea, tengo ahorita que siento que me falta el aire, siento que me ahogo, pero lo que tiene es congestión nasal. A nivel pulmonar no hay absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de la Sociedad Americana del Tórax. Entonces, miren, es un problema bastante frecuente. La mitad de los pacientes hospitalizados refieren disnea. El paciente está hospitalizado por infección de doctor, siento que me falta el aire. Está hospitalizado por un infarto, siente que le falta el aire. Por un ACV, siente que le falta el aire en la mitad de estos pacientes. Y hasta una cuarta parte de los pacientes ambulatorios. Y miren la cantidad de consultas de urgencia, obviamente esto es estadística americana, de 3 a 4 millones de consultas de urgencia por disnea por año. No todas american manejo hospitalario. Y las causas son muy diversas. Van desde causas respiratorias, causas cardiovasculares, causas neurológicas, causas digestivas, causas psicógenas y asociadas a ese acondicionamiento. El viejito siente que le falta el aire y se ahoga. Y lo que tiene es viejera, en términos prácticos. Un viejo cacreco está débil y siente disnea. No quiere decir que tenga una causa de las anteriores que ¿listo? Y la prevalencia aumenta hasta un 37% en los adultos mayores de 70 años. El abuelo de nosotros o la abuela no puede seguir el paso que nosotros tenemos. Y muchas veces dicen, niño, cálmate que me estoy ahogando. Y tiene uno que aminorar la marcha, porque obviamente ellos tienen mayor intensidad de disnea. ¿Listo? Entonces, valga la aclaración, la disnea es un predictor de peores desenlaces en pacientes con patologías pulmonares. Tanto así como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en pacientes con EPOC. Y valga la aclaración, son múltiples las causas. Listo. Entonces me explico. Cuando nosotros queremos abordar a un paciente con disnea, nos ponemos a pensar en mandarle un poco de pruebas al paciente. Pero la valoración clínica es tanto o más fundamental. ¿Cómo clasificamos la disnea? La disnea se clasifica a través de una escala que se llama la escala la Medical Research Council Modifier, o sea, la escala modificada del Consenso Médico de Investigación. Esa escala MMRC, por su sigla, es tanto o más relevante que cualquier valoración funcional. O sea, le podemos hacer pirometría, volúmenes pulmonares, imágenes, lo que tú quieras, pero la valoración de la disnea, de acuerdo a dicha escala, es tanto o mejor predictor que cualquier valoración funcional. Como por ejemplo el BEP sub 1. Aún siendo subjetivo. Aún siendo subjetivo, porque es la percepción del paciente. Ahora bien, ¿cómo clasificamos la EPOC? La EPOC tiene una clasificación espirométrica, sí, pero la más relevante es la valoración subjetiva de la disnea. Ahorita se la voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, esto se los traigo porque miren, los pulmones envejecen
Y cuando dejamos de crecer a los 21 años, se va declinando la función respiratoria. Miren, este paciente con pulmones de tamaño normal, que con el tiempo se declina el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Pero miren qué pasa en pacientes con EPOC, disminuye aún más el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Este paciente es de pulmones pequeños, pero sin EPOC. Miren que cómo va declinando la función respiratoria de este paciente, en este caso el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Pero miren pacientes con EPOC cómo disminuye el BEF1 en el contexto del envejecimiento y en pacientes con EPOC. Por eso dicen, los pulmones envejecen como si tuviésemos EPOC. De ahí la importancia de que cuando vean una espirometría y el paciente sea un adulto mayor, la analicen en un contexto. Porque la espirometría le puede sugerir una patología obstructiva, en este caso la presencia de la EPOC, pero son pulmones de viejo. Toca analizar el factor exposicional, los síntomas y síntomas del paciente y la espirometría, todo en el contexto clínico adecuado. ¿Listo? Aún así, haciendo la prueba postdilatador. Postbroncodilatador, sí. O sea, tú haces el BEF1 sobre capacidad vital forzada por broncodilatador y es diagnóstico de EPOC, pero el paciente nunca tenía una exposición, siempre ha vivido en un área rural en la cual hay una buena calidad de aire, no se expone a la combustión de biomasa, el paciente no tiene ningún etiotipos que responde a la aparición de la EPOC. Estos son los diferentes etiotipos que nos predisponen a la aparición de la EPOC. Por ejemplo, factores genéticos, deficiencia de alfa-1 antitripsina u otras variantes genéticas. Lo otro es desarrollo normal pulmonar, ya sea por parto prematuro, de acuerdo a bajo peso al nacer. Y el factor ambiental es el factor predominante en el desarrollo de la EPOC. Por ejemplo, exposición a la combustión del tabaco, incluso exposición intraútero, exposición pasiva. Lo otro es el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores y el cannabis. También te aumenta el riesgo de la EPOC. Listo. Y lo otro son infecciones en la infancia y el overlap asma-EPOC. ¿De acuerdo? Entonces, yo se los pongo aquí porque sinceramente yo veo pacientes con EPOC, pero creo que ustedes van a ver más. Hay una masificación, o sea, eso ya está extendido, el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores en personas muy jóvenes. Desde los 13, 14 años estoy viendo consumo de vapeadores de una forma que obviamente no lo pueden controlar. Entonces, ¿por qué sentimos disnea? ¿Por qué sentimos disnea? Sentimos disnea por varios mecanismos. Me explico. Tenemos algo que se llama quimioreceptores. Los quimioreceptores, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el bulbo, se encuentran en el arco aórtico, ¿de acuerdo? Y los cuerpos carotídeos, ¿de acuerdo? Entonces, estos se llaman quimioreceptores porque detectan una señal química. ¿Cuál es? Hipoxemia, hipercamia o acidosis. ¿De acuerdo? Entonces, esta aferencia, estos quimioreceptores llevan esa señal, la llevan a la corteza cerebral. La corteza cerebral sensa esa señal y nos manda una respuesta eferente. O sea, cuando llega a la corteza cerebral, el paciente siente lo que se conoce como hambre de aire. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos metemos a la piscina y queremos aguantar la respiración. Nos metemos a la piscina o al mar, aguantamos la respiración. Cuando no podemos, sentimos hambre de aire y la necesidad de respirar. ¿De acuerdo? Entonces, luego de que hay una hambre de aire, el cerebro nos manda una respuesta eferente. Esa respuesta eferente viene de la corteza motora y del tallo cerebral. Y esa respuesta eferente va a ir hacia la musculatura respiratoria. Y esa respuesta eferente, ¿qué trae? Un aumento del trabajo respiratorio en frecuencia y en efectividad. Me explico. Cuando nosotros salimos de la piscina y respiramos, empezamos a respirar más rápido, pero empezamos a respirar con mayor intensidad. A la paciente del 1 se le va a poner las insulinas. No, porque está todavía el potasio muy bajo. No importa que la tenga alta y que coma. Que coma, sí. El paciente siente hambre de aire y respira con mayor eficacia, es decir, respira mayor volumen y empieza a usar musculatura accesoria.
los intercostales y los escalenos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la respuesta eferente que realiza la corteza motora cuando el paciente siente hambre de aire. Eso es mediado por quimiorreceptores. Pero ahora bien, hay una trampa. El paciente con EPOC, que tiene atrapamiento aéreo, tiene un problema. Esos pacientes son hipercámicos crónicos. O sea, todo el tiempo andan con hipercamia. Entonces, los quimiorreceptores ya no te censan hipercambio, te censan hipoxemia. ¿Sí me van a entender? Entonces, esos pacientes con EPOC te saturan 85-88%. Por eso es que no se le puede administrar oxígeno. Por eso, cuando tú le suministras oxígeno suplementario y resuelves la hipoxemia, el cerebro dice, no, yo no necesito respirar más. Y el paciente entra en depresión respiratoria. Y el paciente se muere, tranquilito y feliz porque no siente nada, pero se muere. Se muere en depresión respiratoria. Por eso, no hay que hacer una corrección brusca en un paciente con atrapamiento aéreo y EPOC. ¿Por qué? Porque esa corrección te produce depresión respiratoria. Porque no te censa la hipercambia, te censa la hipoxemia. Y al censarse la hipoxemia es la única respuesta que tiene para que aumente su frecuencia respiratoria. Y si esa respuesta no da, el tipo deja de respirar. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, tengan cuidado en ese grupo de pacientes. Pero no son los únicos receptores que se activan en el contexto de un paciente con disnea. Existen los mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores, yo pongo el ejemplo siempre de cuando estamos en las aglomeraciones y nos están empujando y estamos apretados. Cuando estamos empujados y apretados, sentimos que tenemos una presión sobre el tórax. O es lo mismo cuando alguien se nos sienta en el pecho. Si alguien se nos sienta en el pecho, estos mecanorreceptores que se encuentran en la vía aérea y en la pared torácica, en los pulmones y la pared torácica, ellos sensan que el pulmón no expande bien. Y al no expandir bien, ¿qué hace? Aumenta el trabajo respiratorio y la frecuencia respiratoria. Esos son los mecanorreceptores, ¿de acuerdo? Se activan cuando hay algo que limite la expansibilidad pulmonar. ¿En qué pacientes se activa también los mecanorreceptores? En pacientes que tienen patologías neuromusculares. Por ejemplo, el paciente con Guillain-Barré que no se contrae o no expande de forma adecuada la pared torácica, se activan estos mecanorreceptores y mandan la señal de hambre de aire para que aumente el trabajo respiratorio. ¿Por qué? Porque efectivamente la musculatura no se está expandiendo y el pulmón no se está expandiendo. Y los otros son los metaboloreceptores que se encuentran en el músculo esquelético. Al no haber una adecuada contracción muscular, esta respuesta eferente se envía para aumentar el trabajo respiratorio. ¿Listo? Entonces, miren, esta es la escala de disnea, el MMRC. El MMRC, como les digo, es una escala subjetiva que efectivamente nos mide qué tanta disnea siente el paciente. Entonces, el MMRC 0 solo tengo yo. El paciente siente disnea con un ejercicio extenuante. Eso lo siento yo. El MMRC 1 es cuando el paciente siente disnea porque camina con una mayor intensidad o con un paso acelerado o camina sobre una pendiente. Entonces, este es el paso de los que hacen marchas. Los que hacen marchas que caminan más rápido, obviamente sienten disnea, y los otros que caminan sobre una pendiente. El MMRC2 se llama MMRC2 porque se necesitan dos personas. Tienes una persona de tu misma edad, complexión y talla, y uno de los dos, cuando van caminando, tiene que parar porque siente disnea. Casi siempre es el abuelito que va con la abuelita para la iglesia, y el abuelito o la abuelita le dice, oye, espérate, cálmate, para un momentico que me estoy ahogando. Son de la misma edad, de la misma talla, de la misma complexión, y uno de los dos tiene que parar porque siente dificultad respiratoria. ¿De acuerdo? El MMRC3 es el paciente que siente disnea después de caminar 100 metros, o sea, después de caminar una cuadra. Y el MMRC4 es el paciente que actividades como vestirse, desvestirse le generan disnea y evita salir de su hogar para evitar este síntoma. Ese es el MMRC4. MMRC se usa para todas las clases de disnea. La única disnea en la cual se usa otra escala es en falla cardíaca, que es New York Heart Association. Pero de resto, disnea que se siente por hipertensión pulmonar, MMRC. Disnea que se siente por enfermedad neuromuscular, MMRC.
disnea que se siente por enfermedad parenquimatosa pulmonar, enfermedad tromboembólica venosa o enfermedades obstructivas, MMRC, ¿de acuerdo? La única es falla cardíaca. Y miren aquí, la guía de POC establece entre las escalas que tenemos que medir la MMRC. Y esto también lo pone la guía de POC. Tenemos que medir la encuesta, valorar la encuesta del CAT. La encuesta del CAT tú se la entregas al paciente para que el paciente la llene. Y de acuerdo a la valoración del CAT, tú defines el puntaje haciendo la encuesta. ¿Y por qué es importante esto? Porque dependiendo el MMRC y el CAT, valoras en qué grupo se encuentra el paciente con la EPOC. Mire que el diagnóstico de la EPOC es espirométrico. Esta es la restricción al flujo de aire dependiendo del DEF1, pero el grupo que se valora con MMRC y CAT es lo que establece el tratamiento del paciente. Y aquí se lo pongo, miren que dependiendo del grupo que se define por el MMRC y el CAT, es donde se establece la terapia que el paciente va a requerir, en este caso en el contexto de la EPOC. ¿Y qué escala tenemos que hacer los pacientes con la EPOC? Las dos. Esas son las dos escalas, ¿listo? Ahora bien, ¿qué causas, qué nos produce disnea a nosotros? Múltiples causas, obviamente causas pulmonares. ¿Pero cuál causa pulmonar? Bueno, enfermedad obstructiva de la vía aérea, como asma y EPOC, que es una causa de disnea. Pero también tenemos enfermedad parenquimatosa, como la enfermedad pulmonar intersticial. Es cuando el intersticio pulmonar, que son fibras de colágeno, se pone fibroso y no hay un adecuado intercambio gaseoso. Y lo otro es anormalidades de la caja torácica, como escoliosis. El paciente con escoliosis, la expansibilidad pulmonar no es la mejor. Bajo esa premisa, segunda función no ha podido. ya voy para allá, no te preocupes. Entonces, esas son las causas. Las otras son enfermedades pulmonares y cardíacas, como hipertensión pulmonar. Y ahora sí, causas cardíacas. Falla cardíaca y enfermedad pericárdica. No puede producir disnea. Allá tengo un paciente en UCI intermedia que tiene mucha disnea por un derrame pericárdico severo. Y tenemos otras causas: anemia, desacondicionamiento, trastornos psicológicos, anormalidad metabólica. El paciente con acidosis metabólica respira muy rápido, pero es por el sensado de la acidosis metabólica. ¿Cuál es la principal causa de tos? De tos. De tos. Se queda. No, reflujo. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esa es la principal causa de tos. Problemas digestivos. No son causas respiratorias. Luego vienen las causas alérgicas. ¿De acuerdo? Y posteriormente infecciones respiratorias y procesos obstructivos de la vía aérea. Entonces, pero la principal causa de tos siempre enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles eran las que no son cardíacas? Causas no cardíacas, aquí tienes anemia, desacondicionamiento, trastornos psicológicos, anomalías metabólicas, enfermedades gastrointestinales. El paciente con reflujo dice: doctor, yo siento que toso y me falta aire, y es el mismo reflujo ese. Y es una causa frecuente de disnea, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo abordamos al paciente? Si les consulta un paciente con disnea y es en el ámbito de consulta de urgencia, miren lo siguiente. Tú le puedes hacer al paciente una oximetría de pulso cuando va caminando y valora si el paciente desatura. Si el paciente desatura cuando camina, créame que la causa de disnea es de origen respiratorio. Eso es totalmente claro. Y lo otro es la valoración del flujo pico. El flujo pico es lo que tienen los pacientes asmáticos. Mira cuánto flujo de aire botan con la expiración. Y si hay una variabilidad en el flujo pico, eso nos sugiere un componente obstructivo. En términos prácticos, asma. Porque muchos asmáticos, adivinen que tienen espirometría normal. Y la variabilidad en el flujo pico es lo que nos hace el diagnóstico. ¿Sí me van a entender? ¿Esa es la misma prueba por broncodilatador? No, el flujo pico es un aparato que tiene el paciente asmático cuando tú sospechas asma. Y tú vas al laboratorio con 100 ahogo, haces la medición, sopla y ves cuánto flujo de aire, o sea, cuál es la velocidad en la cual él expulsa su aire. Si un día tiene, por ejemplo, 100 centímetros por minuto y al día siguiente tiene 40, una alta variabilidad en el flujo pico. Bajo esa premisa, esa variabilidad nos sugiere un componente obstructivo, en términos prácticos asma. Lo otro es, si aquí tenemos el diagnóstico, lo tratamos, si no, pasamos al siguiente paso. Placas de Torres. O, si sospechamos enfermedades obstructivas o restrictivas, valoramos la espirometría.
Lo otro es, hacemos un electrocardiograma si sospechamos causas cardiovasculares y hacemos un hemograma con un panel metabólico básico. Si aquí tenemos el diagnóstico, lo tratamos, si no, pasamos al siguiente paso. Si no encontramos causa, hacemos un TAC de tórax o un angiotac, dependiendo si sospechamos tromboembolismo pulmonar. Lo otro es, si sospechamos enfermedades neuromusculares o alteraciones en la difusión de oxígeno, hacemos volúmenes pulmonares y capacidad de difusión de monóxido de carbono. Si tenemos sospecha que la disnea es la manifestación de un dolor anginoso, ¿de acuerdo? De una manifestación de angina del paciente, no con dolor, sino con disnea, hacemos un ecocardiograma de estrés, que fue el que les dije en la clase anterior cuando le hacemos estratificación invasiva al paciente. Si aquí tenemos el diagnóstico, tratamos. Si no hacemos el diagnóstico, hacemos lo que se conoce como ergoespirometría. El doctorísimo debe saber lo que es una ergoespirometría. Para todo hombre debe saber eso. Para todo hombre debe saber eso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos eso cada vez que contratan a un deportista. Claro que sí. Cuando ponen al jugador con la mascarilla, que lo ponen a trotar, la ergospirometría, le ponen al paciente, mira, cuál es su aporte, consumo de oxígeno, valoran el índice cardíaco, el gasto cardíaco y valoran cómo la respuesta de la vía respiratoria. Esa es una prueba de ejercicio cardiopulmonar, conocida como ergospirometría. Es una prueba que valora gasto cardíaco, aporte y consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Ya no sería el último paso si no conocemos la causa de disnea. ¿Listo? Échenle una revisión. ¿Qué enfermedad nos podría decir? Ahora, cuando tenemos hipertensión pulmonar, o por ejemplo este paciente que está ahí con choque cardiogénico, cuando valoramos esa falla cardíaca, toca hacer la ergospirometría. Si lo sacamos vivo, pues va a quedar recuperación. Entonces, le recomiendo que se eche una mirada a esto. Guía de asma, que hacer el diagnóstico de asma no es fácil. Y va a quedar aclaración. Sepan con qué se trata EPOC y sepan con qué se trata asma. Porque a veces veo que al paciente de EPOC lo tratan como asma y al de asma lo tratan como EPOC. Y el tratamiento es distinto. ¿De acuerdo? Entonces, valoren bien eso, ¿listo? Y aquí está el paso a paso para el diagnóstico del asma. Está claritico en el video, ¿bien? Un paciente con disnea que creemos que es diagnosa, entonces le mandamos el ecostrés, pero primero que le mandamos una electro. Le mandé el electro. Si el electro no te dice nada y tú sospechas que la disnea es un equivalente anginoso, mandé el ecoestrés. ¿Y qué se hace en ese momento? Si le haces el ecoestrés. No, por ejemplo, un paciente llega en estos momentos y está así, me estoy ahogando, tengo. Y tú ves que no es satura. Ajá, ¿qué se le hace? Que todo viene. Inmediatamente. O sea, el paciente llega con disnea, tú valoras la disnea. No, dice, me estoy ahogando y ayúdame. Es que me contaron el fin de semana que pasó eso y yo quería explicarlo. No, o sea, primero es ver si tiene hipoxemia. Si el tipo está desaturado, tienes que poner oxígeno suplementario. Yo esta palabra aquí. Entonces, le ponen oxígeno suplementario en caso dado. No, pero en una urgencia que en un aeropuerto, por decirlo. ¿Cómo? Y ya en un avión dice un médico. Oxígeno suplementario. Ya se la paso. Tú te la tengo por WhatsApp, yo se la paso. Pero fue una pregunta.